Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Seguimos en la época de la Iglesia medieval, pero podemos empezar a hablar de movimientos reformadores, siglos antes de la Reforma Protestante. Hubo algunos esfuerzos reformadores monásticos, y de hecho el monacato era un intento de reformar la Iglesia y rescatar la Iglesia de su mundanalidad. El monasterio en Cluny empezó como un intento de reformar el monacato y luego toda la Iglesia, pero abandonó la labor manual, se enriqueció y decayó espiritualmente. Así que el esfuerzo reformador necesitaba reformarse. Uno de sus monjes, Bruno de Tula, fue nombrado papa por el emperador, pero no quiso aceptar el papado de la mano del emperador. Marchó descalzo a Roma, donde el pueblo y el clero lo nombraron Papa León IX. Él se opuso a la simonía, que es la compra y venta de oficios eclesiásticos, y al matrimonio de los clérigos. Provocó un cisma con el Oriente, enviando al inflexible consejero Humberto a visitar el patriarca de Constantinopla. Humberto fue quien excomulgó al patriarca de Constantinopla y a todas las iglesias leales a él. León IX encabezó un pequeño ejército para combatir a los normandos. Fue derrotado y encarcelado hasta poco antes de su muerte. Otro monasterio, en Citeaux, lanzó una reforma llamada la Cisterciense, a la cual se unió el joven Bernardo de Claraval, quien vivió entre 1091 y 1153. Él practicó el misticismo práctico, combinando meditación con labor manual. Se convirtió en el predicador más popular de Europa. Vamos a hablar después de las cruzadas, pero él predicó la Segunda Cruzada en los años 1147 y 8 y promovió la autoridad mundial, tanto espiritual como terrenal, del Papa. Como resultado, los papas empezaron a usar con más frecuencia el título Vicario de Cristo. Bernardo escribió himnos, incluyendo uno que todavía es conocido entre protestantes, Cabeza ensangrentada. Quiero revisar ahora rápidamente el papado entre 1073 y 1453, la fecha de la caída de Constantinopla. En el año 1073, el monje Hildebrando, uno de los consejeros de varios papas, fue electo papa, con el nombre Gregorio VII. Sus sueños de retomar el Oriente y España por fuerza militar no se realizaron y se enfocó en la reforma de la misma Iglesia. Reformó las morales del clero, prohibiendo el matrimonio del clero y la simonía, pero en muchas partes no obedecían sus mandatos. Cambió el sistema de elegir el Papa de un voto popular en Italia a un voto por el Colegio de Cardenales. Luchó para liberar a la Iglesia del control del Estado y obtener el derecho para que la Iglesia eligiera a sus obispos. Afirmó que el obispo de Roma era el único obispo universal, que tenía autoridad de poner y deponer obispos, que le pertenecía a él el imperio, que tenía autoridad de deponer a los emperadores, que la Iglesia romana nunca había errado ni podía errar, que el Papa podía anular los votos de lealtad de los vasallos a su soberano y que todos los papas eran santos. Hubo mucho conflicto sobre el nombramiento de obispos entre Gregorio y el emperador Enrique IV, a quien Gregorio excomulgó, perdonó y luego volvió a excomulgar. Gregorio había convocado una dieta, un concilio en Augsburgo, en la cual eligieron nuevo emperador, Rodolfo, provocando una guerra civil. Tras la muerte de Rodolfo, Enrique marchó a Roma, tomó la ciudad, nombrando un nuevo papa,
Clemente III. Así el Papa nombrando un emperador rival y luego a cambio el emperador nombrando un papa rival. Gregorio tuvo que pedir ayuda a los normandos, quienes, en defensa del papado, destruyeron a Roma. Gregorio murió en exilio, habiendo perdonado a todos sus enemigos, menos a Enrique y a Clemente, el emperador y el papa rival, a quienes consignó al tormento eterno. Su imposición del celibato, que había sido solamente para los monjes, a todo el clero, eventualmente prosperó y causó que muchas de las esposas de los clérigos fueran destituidas y consideradas como concubinas o prostitutas, y sigue causando muchos problemas en la Iglesia romana hasta la fecha. El Papa Urbano II, quien reinó entre 1088 y 1098, restauró algo del prestigio del papado y respondió a la petición del Oriente predicando la primera cruzada en 1095 para defender la Tierra Santa. Su sucesor, el Papa Pascual II, quien reinó entre 1099 y 1118, siguió teniendo conflictos con el emperador. Provocó a Enrique V que se rebelara contra su propio padre, el emperador. Luego llegó a un acuerdo con el emperador Enrique V, que era un tipo de separación de Estado e Iglesia, pero no prosperó por posturas intransigentes de los dos lados. El emperador lo encarceló hasta que el Papa le concedió el derecho de nombrar a los clérigos. Después de otra invasión de Roma por Enrique, Pascual murió sin haber logrado su propósito de liberar la Iglesia de los gobernantes. Durante su reino, el primer obispo a territorio americano fue nombrado Erik Gnupsson, obispo de Groenlandia y Vinlandia. Vinlandia probablemente refiriéndose a la provincia de Newfoundland en Canadá. En el concilio de Letrán II, en el año 1123, los derechos del Estado y de la Iglesia se reconocieron, y las relaciones entre el Papa y el emperador mejoraron temporalmente. Sin embargo, en Inglaterra, que no era parte del Santo Imperio Romano, la controversia seguía, porque Guillermo el Conquistador, quien vivió entre 1027 y 1087, había insistido en nombrar a los obispos, algo que Gregorio VII había tolerado, porque Guillermo apoyaba sus otras reformas. El rey Guillermo elevó al arzobispo de Canterbury y junto con él reformó y solidificó la Iglesia de Inglaterra. Guillermo II nombró a Anselmo como arzobispo de Canterbury. Sin embargo, las relaciones entre Anselmo y Guillermo y luego Enrique I se deterioraron. Durante el reino de Enrique II, el popular arzobispo Thomas Becket fue asesinado en el año 1170. Siguiendo con los papas importantes, Inocencio III, quien reinó 1198 a 1216, declaró que el Papa ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. Es inferior a Dios, pero superior al hombre. Es juez de todos, mas no es juzgado por nadie. Su reinado fue el apogeo del poder del papado. Él utilizó la excomulgación, el interdicto, que es un tipo de excomulgación de toda una región o pueblo, y otros medios para manipular la política de Alemania, Francia e Inglaterra. Él gobernó a Roma directamente e hizo decretos para todo el imperio. Usó la fuerza militar para exterminar a los albigenses en el sur de Francia, un movimiento que podría considerarse como proto-protestante, un esfuerzo de recuperar enseñas y prácticas bíblicas. Convocó el concilio de Letrán IV en el año 1215, que tocó toda la vida de la Iglesia, requiriendo la confesión y la comunión anual y usando la palabra transubstanciación por primera vez en un documento oficial. Promovió la Cuarta Cruzada
en la cual capturaron a Constantinopla en el año 1204 e impusieron el imperio y la Iglesia latina, es decir, romana, que duraron hasta el año 1261, dañando aún más las relaciones entre la Iglesia occidental y la oriental y debilitando más a Constantinopla, porque supuestamente iba para liberar la Tierra Santa y ayudar a sus hermanos en la Iglesia oriental, pero más bien llegaron como conquistadores y colonizadores. El poder, la centralización y la opulencia de la Iglesia romana provocaron algunas reacciones que anticiparon la Reforma del siglo XVI. El Papa Gregorio IX, entre 1227 y 1241, estableció la Inquisición para combatir la herejía y restaurar a los herejes a la Iglesia, pero cayó en muchos abusos. El papado de Bonifacio VIII, 1294 a 1303, marcó el decaimiento del poder del papado. Francia ejercía mucho poder sobre la Iglesia, y el rey Felipe de Francia encarceló brevemente a Bonifacio en el año 1303. Después, el rey francés trasladó la sede del papado a Aviñón, en Francia, y duró ahí entre 1305 a 1378, el período llamado la cautividad babilónica, durante el cual Roma cayó en caos. Gregorio XI volvió a Roma en el año 1378 y murió poco después. En ese mismo año, 1378, los cardenales eligieron a Urbano VI en Roma, quien empezó a actuar en una forma irracional. Luego, los cardenales anularon su elección y eligieron a Clemente VII, un francés que fue coronado en Aviñón, y los dos papas se excomulgaron el uno al otro. Estos dos murieron, y los cardenales romanos eligieron a Bonifacio IX y los franceses a Benedicto VIII. En el año 1409, los cardenales romanos y franceses convocaron el Concilio de Pisa, depusieron a los dos papas, lo cual ellos no aceptaron, y eligieron a Alejandro V, teniendo como resultado 3 papas rivales. En el año 1414 se convocó el Concilio de Constanza para decidir entre los 3 papas. Allí todos fueron depuestos y escogieron a Martín V en el año 1417. En ese concilio declararon que los concilios generales eran la autoridad máxima en la Iglesia y requirieron la reunión regular de concilios para reformar la Iglesia. Este es el movimiento conciliar, con los concilios tratando de recuperar algo de poder que había ganado el Papa. En ese concilio también condenaron a Juan Hus, quien fue un reformador con ideas muy parecidas a Martín Lutero, pero un siglo antes. Lo convocaron en el concilio y le prometieron salvoconducto, pero después de condenarlo, decidieron que no tuvieron que honrar su promesa a un hereje, y por lo tanto lo quemaron. Martín V, quien fue elegido en el concilio de Constanza, y sus sucesores trabajaron para deshacer el trabajo de los concilios y restaurar al papado su poder perdido. La resistencia de los papas a los concilios efectivamente detuvo la reforma de la Iglesia y preparó el camino para la reforma protestante. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!